Hola a todos, esto es Filosofía para la Libertad. Tu me conseilles quoi? Il faut ramener les choses à notre niveau maintenant, tout de suite. Ce que veulent les gens, c'est manger et dormir en paix. Là où il n'y a plus de pain, il n'y a plus de loi, plus de liberté, plus de justice, plus de république. Ce n'est pas tout ce que tu veux. Il n'est pas bon que les mêmes hommes gouvernent trop longtemps. Tu veux que je te dise ce que c'est que le peuple? Tu veux venir faire un tour avec moi dans la rue? En el video anterior vimos que Jacob Talmont sostuvo con sólidas razones que a la democracia que pivotea sobre la tolerancia, que llamamos liberal, se le opone una democracia que es, en su esencia, totalitaria o que tiende al totalitarismo. Es más, fecha el nacimiento de esta última en la segunda parte del siglo XVIII, heredera del pensamiento de Jean-Jacques Rousseau. Precisamente, jacobinos como Robespierre o Saint-Just trataron de plasmarla durante el terror, que se dio, grosso modo, entre los años 1793 y 1794. El mismo Lenin reconocía su deuda hacia estos políticos jacobinos. No es casual. Recordemos que Lenin fue actor primordial, junto con Trotsky, del golpe de Estado que derrocó no al zar, sino al gobierno provisional, abortando a la naciente democracia liberal rusa. Talmont destaca que de las mismas premisas que caracterizan a la democracia liberal surge la democracia totalitaria, sosteniendo que estas dos formas de democracia nacen de un tronco común en el siglo XVIII, pero también que hay diferencias que son fundamentales, como por ejemplo una distinta actitud ante la política y también ante un valor esencial, la libertad individual. Aunque parezca loco, todo esto también se relaciona con la filosofía, que entre otras cuestiones investiga las formas que tenemos de conocer. Dos caminos extremos, por la razón absolutamente o por la experiencia solamente. En ambos casos se descarta la otra facultad. Otros pensadores, más cautelosos, aun reconociendo la prevalencia de una u otra facultad, les reconocen límites a ambas. Combinan, en distintas proporciones, estas dos maneras de conocer. Recordemos que para la democracia liberal es muy relevante la experiencia, es decir, la empiria, lo que nos dicen los sentidos, que son como ventanas al mundo exterior, donde hay pocas certezas y muchas probabilidades, y por ende considera a la política como un campo donde se puede acertar o errar, donde hay que negociar los diferentes puntos de vista, porque no hay una verdad única a imponer. La experiencia limita a la razón. Por eso, como sostiene Talmont, el empirismo es el aliado de la libertad. Además, la filosofía propia de la democracia liberal sostiene de que hay una variedad de planos y no todo es político, como habitualmente damos por sobreentendido la enorme mayoría. En cambio, para el totalitario, todo es político, tal como sostenía el filósofo marxista Antonio Gramsci. Por eso, la filosofía totalitaria no es empirista, es racionalista al extremo y entiende la razón como capacidad absoluta de realizar lo que diseña mentalmente, sin importar los medios. Son ingenieros sociales. Por eso Talmont afirma que el espíritu doctrinario es el aliado del totalitarismo. La filosofía que hay de fondo es pasar por decreto de la idea a la realidad, sin importar los costos humanos. Y lo que es clave, con resultados paupérrimos, verdaderos Frankensteins sociológicos, como fueron el comunismo, el fascismo y el nacionalsocialismo, que se alimentan de mesías seculares. Por eso, no es casual que Jacob Talmont haya continuado el tema en otro libro titulado Mesianismo político. Talmont evidenció la importancia de este tema cuando en 1951 escribió: enfocada desde esta mitad del siglo XX, la historia de los últimos 150 años parece como una preparación sistemática para la inminente colisión entre democracia empírica y liberal, por una parte,
y democracia totalitaria mesiánica, por la otra, en que consiste la actual crisis del mundo. La filosofía detrás de la democracia totalitaria se emparenta con las utopías, casi todas carcelarias, sin libertad individual, represoras. Aquí se piensa que todo, absolutamente todo, es político. Buscan suprimir hasta lo que la mayoría consideramos más sagrado, la vida privada. Desde nuestro trabajo hasta nuestros hijos, lo que fuere, todo, absolutamente todo, pertenece al Estado, es decir, a la casta, como diría Javier Milei. Porque se cree fervientemente en una verdad única y exclusiva que como una religión debe mover cada célula del ciudadano. Mejor dicho, es una religión sin Dios, una religión secular. Y por supuesto, además, un Dios que fracasó. Por eso Talmón escribió: pertenecer al club de los jacobinos fue el signo externo de pertenecer a los elegidos y puros. La participación en las fiestas jacobinas y en los ritos patrióticos era una experiencia religiosa. Esta razón desbocada o extremismo, como diría Ortega y Gasset, no es una idea, es una creencia y por eso apela a las emociones para movilizar a las masas. Como dijimos, también hay una diferente actitud ante la libertad. Mientras el demócrata liberal mira con desconfianza el uso de la fuerza y mucho más el de quienes detentan el monopolio de ella, básicamente el Estado, el demócrata totalitario cree en el uso de la fuerza y en que lo único que vale la pena es buscar un fin colectivo. Por eso, la felicidad aquí es vista como un tema esencialmente colectivo, siendo la política medio y fin en sí mismo, mientras que el demócrata liberal, sin dejar de reconocer que nos hacemos con otros mediante la cooperación, ve a la felicidad como un tema eminentemente personal. Hay historiadores como el padre Sáenz que afirma, con buenas razones, que Danton dio en 1792 inicio al terror. Pero aún dentro del vértigo y el caos que supuso la Revolución Francesa, hubo revolucionarios como Danton que advirtieron que habían ido demasiado lejos y buscaron moderarla. Otros, como Robespierre, tenían una actitud menos flexible. Con todos los reparos que le podemos hacer al cine que toma hechos históricos, aún con eso, creo que es útil ver estas escenas de la película Danton, de Andrzej Wajda, que ya citamos en el primer video. Y por supuesto, conectarlas con este concepto que nos regaló Jacob Talmón de democracia totalitaria. Concepto que a mi ver es muy, muy actual. Maxime, Maxime, ce que tu veux faire avec les hommes, c'est comme des romans, ce sont des héros de romans. Hein? Et tu oublies que nous sommes faits d'os et de chair, tu oublies ça. Tu veux nous élever jusqu'à des sommets où il est impossible de respirer. Résultat, tu isoles la révolution, tu la glaces. Même les plus fervents reculent. Tu me conseilles quoi? Il faut ramener les choses à notre niveau maintenant, tout de suite. Arrêter le processus révolutionnaire, c'est la mort de la révolution. Ce que veulent les gens, c'est manger et dormir en paix. Là où il n'y a plus de pain, il n'y a plus de loi, plus de liberté, plus de justice, plus de république. Maxime, j'emmerde les comités. Toi, je t'admire. J'aimerais tellement pouvoir te suivre, mais pas n'importe où, pas n'importe où. Ce que je veux, c'est offrir des conditions de vie normales à 80% des gens. C'est tout ce que je veux. Oh, arrête, et je te connais, arrête, arrête. On n'est pas la tribune ici. Quoi? Ce n'est pas tout ce que tu veux. Il n'est pas bon que les mêmes hommes gouvernent trop longtemps. Tu rêves du pouvoir? Je n'ai pas à en rêver. Je l'ai. Le pouvoir, je l'ai, le vrai, le seul pouvoir, la rue. Parce que moi, la rue, je la comprends et elle me comprend. N'oublie jamais ça, n'oublie jamais. Moi, je ne l'oublie pas. Toi, n'oublie pas de ton côté que pour faire enfin le bonheur de la rue, je ne reculerai devant rien. Tu veux faire le bonheur de la rue?
Et tu ne sais même pas ce que c'est que le peuple. Qu'est-ce que tu connais du peuple? Rien. Regarde-toi. Tu bois pas de vin, t'as les cheveux poudrés. À la vue d'une épée, tu t'évanouis. Et il paraît que t'as jamais baisé une femme, alors? Au nom de qui tu parles? Tu veux faire le bonheur des hommes et t'es même pas un homme. Ah! Tu veux que je te dise ce que c'est que le peuple? Tu veux venir faire un tour avec moi dans la rue?